Yo creo que todo lo que Dios está poniendo en nuestro corazón para ser compartido, para regar nuestro corazón, Dios está preparándonos, ¿verdad? Tanto para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como también para lo último que Dios quiere hacer sobre la tierra. ¿Cuántos saben que la iglesia se va a despedir con suma gracia, ¿verdad? Vamos a ver muchas cosas de Dios, muchas maravillas y portentos de nuestro Dios. Los días que van a venir después de que la iglesia salga van a ser días sobrenaturales. ¿Cuántos creen que va a ser algo sobrenatural cuando desaparezcan millones de personas sobre la tierra? ¿Verdad? Va a ser un suceso sobrenatural sin explicación alguna y que van a encontrar alguna explicación. Pero los días van a ser sobrenaturales después de la iglesia. Así que la iglesia va a salir viendo la gloria de Dios. Realmente vamos a ver la gloria como nunca antes se ha visto sobre la tierra. ¿Ya? Y realmente van a ser días preciosos, días maravillosos. Así que lo que estamos recibiendo de parte de Dios en estos tiempos tiene un propósito, ¿verdad? De ir preparando nuestra vida. Así que vamos a seguir, para algunos, regando la palabra de Dios y fortaleciendo las decisiones buenas en nuestro corazón a fin de que todos podamos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro deseo, la intención de nuestro corazón es siempre poder hacer la voluntad de Dios. Y quiero empezar con lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1:2. Vamos a ver algo que es sumamente importante y necesario en nuestra vida y para lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, Chiclayo por ejemplo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice la Escritura, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Verdad? Entendemos todos, quizás la mayoría de nosotros, que estamos hablando aquí en el hoy, en el presente, dos tipos de, digamos así, está hablando de una santidad posicional, como dijo el pastor, y la otra es la santidad práctica, ¿verdad? Una es la primera es automática y no hay nada que podamos nosotros hacer más que recibirla, ¿verdad? Tenemos que creer que dice la palabra que somos santos y recibirla. Somos santos porque estamos en Cristo Jesús, estamos en Él y Él es santo. Y la segunda es la santidad práctica, y a esa es la cual la Biblia muchas veces nos está llamando, a esa santidad práctica, aquella que es ya en la vida práctica coherente a lo que somos, ¿verdad? Esa era la santidad ya que tiene que ser practicada. Entonces, en este llamamiento de Dios hay una revelación de los pensamientos y la voluntad de Dios, y también la vida que se nos manda a nosotros vivir. Y a medida que nosotros vamos comprendiendo y entendiendo y participando tomando la decisión de participar de la santidad de Dios, entonces nuestra vida en la tierra se va a convertir en un reflejo de lo que es los propósitos o el propósito eterno de nuestro Dios. No hay en la Biblia ningún otro llamado que como vemos aquí del apóstol Pablo, no hay ningún otro llamado en la Escritura que se repita más que este llamado a practicar la santidad. Ya no hay ningún otro. Una y otra vez ustedes van a ver, a veces en los inicios de los libros, donde existe este llamamiento de parte de Dios. En Romanos 1:7 dice la Escritura ahí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Está hablando de la vida práctica. Ya está hablando de ese llamamiento de Dios en nuestra vida práctica a caminar en santidad. Entonces, cuando el Padre nos llama en el ahora este llamamiento, descubre el propósito que Él tenía desde la eternidad en su corazón, que es que nosotros seamos santos, ya que practiquemos nosotros la santidad. Aparte del poder de Dios, no hay otra cosa que impacte más este mundo o las vidas de las personas como una vida santa. O sea, nuestro amor expresado
así a través de palabras que podemos decir a Dios, carece realmente de credibilidad y poder sin el marco de una vida santa. Imagínense a alguien diciéndole a Dios, te amo, y viviendo como le da la gana. Puede adornarlo con muchas palabras, pero realmente, o sea, se necesita el fondo o el trasfondo de una vida santa. De verdad, no es solo te amo y no dejo el pecado. Ya Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Y miren el Salmo 96, el verso 3, y vamos a leer 3, 4 y el verso 9. Dice ahí la Escritura, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Miren lo que dice la Biblia, proclamen su gloria, en los pueblos sus maravillas. Dios es grande, digno de suprema alabanza, todo está bien, Dios es un Dios todopoderoso y Él es digno de suprema alabanza. Pero no todo acaba allí. El verso 9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Si Dios, hermanos, es digno de suprema alabanza por sus hechos, por sus maravillas, por las cosas que Él hace, por las cosas que ha creado, entonces es hermoso por su santidad. La Biblia dice que le adoren en la hermosura de su santidad. La santidad, entonces, a los ojos de Dios es algo hermoso. El pecado y la impiedad es algo abominable. Es algo que Dios detesta. Y tenemos que aprender por la misma palabra a no tolerar absolutamente nada de pecado en nuestras vidas. Y todos tenemos que hacer un trabajo, porque hay cosas que a veces podemos tolerar en algunas áreas o con algunas personas, tolerar el pecado, ser complaciente con el pecado. Pero la Biblia dice, o sea, vamos a ver eso más adelante, pero Dios es un Dios santo, Dios no tolera el pecado. Ya Dios, absolutamente todo eso le es desagradable. Y Primera de Pedro, capítulo 1, recuerden, tengan en mente siempre, Dios está preparándonos, ¿ya? Estamos siendo preparados. ¿Cuántos sirven a Dios? De alguna manera todos servimos a Dios, sea que forme parte de un liderazgo o no, pero todos tenemos que servir a Dios. Entonces todos estamos siendo preparados para lo que se viene, porque ya no va a ser el trabajo de unos pocos, va a ser el trabajo de todos. Ya, todos tenemos que estar involucrados en ganar a la gente para Cristo Jesús y manifestar la gloria de nuestro Dios. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 1, verso 14 al 16, versículo que ya estamos escuchándolo una y otra vez. Dice ahí la Escritura, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Observen que en este llamado Dios nos muestra la verdadera razón para la santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces miren como si Dios estuviese diciendo que la santidad es su bendición y su gloria. Dios nos está invitando, entre comillas, a participar de su santidad, para que podamos participar de su gloria. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. No estoy hablando de salvación, ya no estoy hablando de que si no caminamos en santidad nos vamos a ir al infierno, no estoy diciendo eso. Ya solamente quiero puntualizar que ¿cuántos han leído que la Escritura dice que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono? Es decir, no todos van a tener la facultad de sentarse juntamente con Él o estar a su mesa. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que ese versículo más está hablando acerca de ciertos privilegios, ¿verdad? Como alguien cuando se sienta a la mesa y están ahí, como Jesús dijo, sentarse a la derecha, a la izquierda, no es mío darlo, ¿verdad? O sea, no todos nos vamos a juntar ahí, todos y aglomerados ahí. No hay que pensar naturalmente, porque realmente cuando hablamos de lo espiritual estamos hablando de otras capacidades, ya estamos hablando de otras cosas. Pero yo quiero que recalquemos o veamos la importancia de esto, la importancia de caminar
en santidad de las cosas que Dios está compartiendo con nosotros, porque Dios quiere también que nosotros seamos partícipes de Él. Así que este es digamos así, un maravilloso llamado que nosotros hemos recibido como iglesia. Somos su iglesia, su cuerpo, este llamado a una vida santa que es la naturaleza de la verdadera santidad, porque Dios es un Dios santo. Entonces, la Biblia dice, Efesios 1:4, quiero que veamos Efesios 1:4, dice la Escritura ahí, Dios nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Noten ahí, nos escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fuera de Cristo, ya sabemos, fuera de Cristo, lo hemos escuchado recientemente, fuera de Cristo nadie es santo ni sin mancha. Absolutamente nadie. No, es sin culpa. O sea, todos los llamados santos por la tradición solo vienen a ser títulos de hombres, ¿verdad? No pueden decir son santos, santos, santos y por acá y por allá, pero no son verdaderamente santos. Dios nos ha escogido, o ha escogido su iglesia, a los que creen en Cristo Jesús, a cada uno de nosotros, para que por medio de Cristo Jesús, en nuestra unión espiritual con Él, seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, solo en esta unidad que tenemos con Cristo Jesús, es que ahora podemos decir nosotros, yo soy santo, yo soy santo. No quiere decir que seamos unos angelitos todavía, porque estamos hablando hay una santidad práctica, pero desde el punto de vista de Dios, ya somos santos, ¿ya? Así como somos justos. Entonces, esa es la óptica de Dios, desde ahí parte todo. Desde ahí va a venir la fuerza y la intervención de Dios en nuestra vida, precisamente porque somos santos. Entonces, de ahí viene la ayuda de Dios. Ya somos participantes de Él, y entonces la ayuda de Dios va a venir para que podamos vivir como Él quiere, practicar la santidad, como dice la Escritura, en toda nuestra manera de vivir. No importa lo que hagamos, no importa dónde estemos. Entonces, Dios quiere que caminemos en santidad. Y dice ahí la Escritura, entonces todo es en unión a Cristo, ya somos santos. Ahora, en Romanos 8:28, vemos ahí este propósito. Dice allí en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? Dice el hermano Jaimito. Gracias por preguntar. Dice, conforme a su propósito, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Noten ahí, este era el propósito eterno de Dios. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser conformados a la misma imagen del Hijo del Dios viviente, de nuestro Señor Jesucristo. Desde el punto de vista de Dios espiritual, de nuestro espíritu, ya lo somos, ¿verdad? Porque la Biblia dice, como Él es, así somos. Entonces, participamos de la naturaleza divina. Como dice la Biblia, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Él es santo, somos santos. Él es justo, somos justos. Él es bendito, somos benditos. Nos ha hecho participar de su naturaleza desde el punto de vista espiritual. Ya que es lo principal en nuestro espíritu, ya somos semejantes a Él. Pero en nuestro exterior, en nuestra conducta, en nuestra vida, entonces todavía hay cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces todavía falta exteriorizar esa semejanza interior afuera. Ahora, hay dos aspectos que están reflejados en Cristo en las Sagradas Escrituras. Entonces, y quiero que entiendan esto de Jesús, porque ya sabemos que Jesús ejemplificó todo, ¿verdad? Tanto el amor, tanto la justicia, tanto la santidad. O sea, en Cristo Jesús o en Él, la santidad de Dios apareció en forma humana. En su ejemplo de vida, sin pecado, sin mentira, sin engaño, en su boca tenemos la santidad del Dios
invisible, expresada en la vida y la conducta humana. Él ejemplificó todo eso. La Biblia dice que Jesús fue ofrecido sin pecado alguno, Hebreos 4:15, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Y la Biblia dice, no se halló engaño ni mentira en su boca. Él no conoció pecado, ¿ya? Él no conoció en su naturaleza, en su práctica, no conoció pecado. Entonces, cuando hablamos de ser como Cristo, entonces ser como Cristo es ser como Dios, y ser como Cristo es ser santo como Dios es santo. Así sencillamente practicando la santidad. Entonces, decidir no pecar, decidir no contaminarse, está bien. Vemos ejemplo en la Biblia de Daniel, decidió no contaminarse con las comidas que por la ley eran inmundas. Juan el Bautista se fue al desierto y no se relacionó con nadie hasta el día en que tuvo que salir ya a predicar la palabra de Dios. Hay una diferencia con nosotros, ¿verdad? No es el llamamiento de la iglesia recogernos y meternos, irnos a un cerro y escondernos y buscar a Dios y estar ahí. Y no es, está bien por un tiempo, pero hay un momento en que tenemos que bajar de la montaña y predicar la palabra. Entonces, porque para eso nos ha llamado Dios. Entonces ya el pueblo de Israel estaba así, separado. La iglesia está metida en el mundo. Nosotros estamos ahí en el mundo, pero no tenemos que contaminarnos. Pero estamos en el mundo, pero tenemos por eso que afinar las habilidades con la ayuda del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, mirando a Cristo, Hebreos 1:9, dice allí, has amado, Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estamos hablando aquí de la cero tolerancia que tenía Cristo Jesús con respecto al pecado. Ya dice la Biblia, has aborrecido la maldad. Entonces el soborno, el engaño, la mentira, cualquier cosa que sea la lista de pecados o faltas, entonces sencillamente Jesús, él aborreció eso. Ahora, y la Biblia dice por otro lado, ¿dónde estaba su placer y su gozo? ¿Verdad? Has amado la justicia. Y noten cómo el verdadero gozo del Espíritu Santo está relacionado con nuestras actitudes o hacia el pecado o hacia la justicia, ¿verdad? De ahí depende, dice la Biblia, cuál fue el resultado de esta actitud que hubo en Cristo Jesús, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya sabemos nosotros que el placer del pecado siempre es efímero, ¿verdad? Muy superficial, no trae nunca el gozo, el verdadero gozo que sale de adentro. Puede haber cierta alegría exterior, pero el verdadero gozo siempre va a salir de nuestro interior y de nuestra obediencia a Dios, del seguir lo que dice la palabra de Dios, del practicar la verdad de Dios. Entonces, se dijo, miren el Salmo 48, lo que se dice proféticamente acerca de Jesús. Salmo 48, dice ahí la Escritura, a ver cómo dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dice aquí en otra versión, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, Jesús se deleitó en vivir una vida santa, en practicar la verdad, la vida piadosa. Entonces, ¿cuál fue la causa? ¿Qué causó todo esto? La palabra de Dios. Y eso vamos a ver al final, que es el elemento clave realmente de todo el cambio que Dios está operando en nuestras vidas. Dios lo hace siempre a través de la palabra de Dios. Así que parte digamos, de esta santidad es renunciar a, como dice la Escritura, a los deseos que antes teníamos, ¿verdad? Los deseos antiguos, y la otra parte es nuestra consagración, dedicación, compromiso a una vida piadosa, ¿verdad? De conformar
el carácter de Cristo en nuestra vida, de que cada vez nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo, que debe ser siempre hacia donde debemos apuntar, ¿verdad? A veces dentro del propio crecimiento o inmadurez, a veces se mira a las personas, ¿verdad? Se mira a los hermanos y no voy porque él no va. No hago esto porque él no va. Jesús es nuestro ejemplo de vida, ¿verdad? En cualquiera que sea el punto de nuestra vida, en fe o en lo que sea, en amor, en caminar en santidad, Jesús es nuestro ejemplo supremo. Ahora, vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice allí, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ahí dice viejas también. Ah, sí, también. Pensé que solamente era en mi Biblia. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Verdad? Como todas las cosas buenas, para que den fruto, van a requerir de disciplina, ¿verdad? Van a requerir de un ejercicio, sí, y la piedad no escapa de este hecho de ser ejercitada, pero al final va a dar su fruto. ¿Cuántos creen que podemos fallar, pero lo vamos a lograr con la ayuda de Dios? ¿Verdad? Que debe ser el deseo de nuestro corazón. No vamos a rendirnos. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Si dependemos del Señor, con toda seguridad lo vamos a lograr. ¿Cuántos en el mundo hay muchas clases de consejos dentro de la sabiduría que la Biblia denomina animal, terrenal, diabólica? Muchos ejemplos, muchas cosas, a veces consejos que para que el esposo no se vaya, que para que el esposo te ame, que para vuelva, que para que se vaya, y todos son fábulas de viejas, ¿ya? No sirve nada de eso. La Biblia dice, ejercítate para la piedad. O sea, Dios quiere llamarnos a una vida donde vamos a experimentar el poder y la gracia de Dios. Dice, ejercítate para la piedad, o sea, ejercítate para desarrollar el carácter de Dios. El ejercicio de la piedad tiene que ver con practicar las doctrinas, las palabras de Dios. Entonces, de vivir una vida semejante a la de Cristo Jesús. Entonces, de hacer todo lo que Jesús vemos, en Él tenemos ejemplos de todo realmente en nuestra vida. Pero tenemos que ejercitarnos. ¿Cómo? Dice Araceli, ya se durmió. Me alegra que lo preguntes, Araceli, que no esté dormida. Entonces, ¿dónde empezamos todo? Nuevamente con la palabra, ¿verdad? Empezamos por la palabra. Dice ahí la Biblia, en 1 de Pedro, el verso que leímos, 1:14, creo que fue, dice, no os conforméis a este siglo, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, es en esta ignorancia de la palabra de Dios es donde Dios nos encontró, ¿verdad? Ignorando la palabra de Dios y existe el riesgo de volver a caer en ese molde, pues. Por eso está la advertencia para no después vivir con deseos pervertidos. O sea, existe el riesgo de que nuestra voluntad responda a deseos incorrectos. Entonces, Pablo esa es la palabra conformarse, meterse en un molde. Entonces dice allí, entonces miren ahí, así fue como Dios nos encontró y ese ha sido el patrón siempre desde la caída. No fue el plan original de Dios, pero ese fue, desde el inicio fue así. O sea, con digamos así, con la mente nublada, porque dice la Biblia habla de una mente entenebrecida, una mente llena de tinieblas. Cuando vino Cristo Jesús, dice la Biblia, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Pero miren, con la mente nublada, nuestros deseos se corrompieron y nuestra voluntad se desvió. La Biblia dice,
hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces noten ahí cómo estos tres factores del alma, ¿verdad? La mente, la voluntad, los sentimientos o emociones, lo que tiene que ver con los deseos, al final todo se daña. No fue el plan original de Dios al comienzo, no. Al comienzo la mente del hombre le conducía a él a comprender la voluntad de Dios. Y él a comprender cuál era la voluntad de Dios, y su voluntad consentía a la voluntad de Dios. Y él se regocijaba en hacer la voluntad de Dios. Entonces su alma se alegraba en hacer lo que Dios quería, se deleitaba. Por eso la Biblia habla de cuando el salmista David, ¿cómo se regresa a eso? ¿Cómo cuando se habla de Cristo Jesús, ese salmo profético, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley o tu palabra está en medio de mi corazón? ¿Dónde empezamos a hacer todo ese cambio, ese retroceso? Con la palabra de Dios. Con la palabra, hasta que amemos hacer su voluntad, hasta que detestemos el pecado de nosotros y donde lo veamos, hasta que no seamos complacientes con nada y amemos la justicia, querramos ver que todo se llene de la gloria de nuestro Dios. Realmente, pero en el mundo se dan cuenta que las emociones, y a veces en la iglesia también, son las emociones las que dominan, ¿verdad? Las emociones dominan y al final alejan la razón y la voluntad de la obediencia a Dios. Ya con el nuevo nacimiento comenzamos a ser redirigidos otra vez. Ya comienza a haber una luz en nosotros, ya nuestro corazón nacido de nuevo ya se prepara, ¿verdad? Pero con todo, hay un proceso en nuestra vida. No todos están igual, de acuerdo a veces a la respuesta que tengamos en nuestro corazón, a nuestra hambre, porque siempre vamos a ser saciados de acuerdo a nuestra hambre, a nuestro interés, a nuestra atención. De acuerdo a eso, Dios va saciando nuestra vida. Ahora, pero siempre va a ser con la palabra de Dios. Entonces ya digamos así, se nos dice a nosotros que hay que renovar nuestra alma, ¿verdad? Para que podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, comprobar la buena, agradable voluntad de Dios. También se nos manda fijar nuestro afecto, poner nuestra atención en las cosas de arriba y someter nuestras voluntades al señorío de Cristo Jesús, someternos a Dios, someternos a su palabra. Pero todo se inicia con la palabra de Dios. De ahí extraemos la sabiduría y la fuerza para vivir una vida agradable a Dios. De ahí viene todo lo que nosotros necesitamos proviene de la palabra de Dios. Entonces no hay ningún acceso a la santidad de Dios que eluda o que dé poca prioridad a una ingesta consistente de la palabra. O sea, no se puede ser santos sin la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Cuántos se dan cuenta que cuando dejan de recibir la palabra de Dios, dejan de meditar la palabra de Dios, otra vez los hábitos comienzan otra vez se dan cuenta que están volviendo a lo mismo? Si eran renegones, si eran chismosos o chismosas, otra vez comienza la lengua a soltarse. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando dejamos de estar expuestos a la palabra de Dios, otra vez comienza. El medio que va a cambiar nuestra vida es la palabra. Así como cuando el pastor citó los datos, ¿verdad? Esos datos, mucha gente solamente con estar expuesta a la palabra de Dios 30, una hora, sus hábitos comenzaron a cambiar. Entonces solamente con estar expuesto a la palabra. Por eso que Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces cada vez ya en los deseos incorrectos, dañinos, malos, se comienzan a ir. Entonces cada vez ya en la práctica comenzamos a ser más santos, en la práctica. Entonces ya como creyentes tenemos que asumir
esa responsabilidad por la santidad, sin dejar de lado el hecho, como dice la Escritura, que Dios es el quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En en este ejercicio no estamos solos. Ya Dios quiere y Dios nos va a ayudar. Él produce eso en nuestra vida. Entonces, pero la palabra de Dios, hermanos, está lleno de elementos prácticos que de seguro vamos a ver más adelante, directrices que Dios nos dice a cada uno qué cosa nosotros tenemos que hacer en determinadas situaciones. Pero también Dios nos da a nosotros ejemplos en la palabra, así como el de nuestro Señor Jesucristo, y uno puede decir, bueno, es nuestro Señor Jesucristo, pero Dios nos da ejemplos en la palabra, así como vemos nosotros la galería de fe de Hebreos 11, vemos una galería de fe, porque cuando algunas cosas no entran por la razón. A veces, ¿cuántas veces se dan cuenta que una y otra vez, y nuestra voluntad no se activa? Aún ya sabemos que la fe es buena, que la fe logra cosas, que esto, y vivimos parcialmente en fe. ¿Verdad? No mezclamos todo lo que hacemos con fe. No comemos agarramos en el mercado, comemos cualquier cosa y no la comemos con fe. Y después ya me cayó mal la comida. Entonces no se practica a cabalidad todo, aunque sabemos, ¿verdad? Aunque sabemos, en otras palabras, si ustedes se dan cuenta, Dios siempre apela a nuestra voluntad por medio de la razón. Dios nos muestra esto, nos comienza a hablar, y vemos nosotros la importancia. Es como para salir a trotar y correr. Dice, no, trotar es bueno, y podemos leer, dice, trotar es bueno para la salud, esto y lo otro. Comenzamos a ver, dice, así es bueno trotar. Pero y tú comienzas una vez y te desanimaste. Otra vez y te desanimas. Ya, ¿qué dices? Sí, pero es bueno. Y tú estás convencido que es bueno, pero corres un poquito y ya no, dice, y otra vez espera otro tiempo. Que otra vez vuelvan a hablar sobre eso. Pero no haces eso. Entonces, pero de repente tú lees algo que contiene historias, ejemplos, ilustraciones, y comienzas a ver, mira, esta persona de acá, así como hacen algunos, ¿has visto en la televisión que ponen té verde? Ya no voy a hacer el chiste de té verde, no te hermano Freud por ahí. Pero noten ahí que ustedes ven en la televisión, dicen, tomen esto. Tomen lo otro, y sale una chica ahí que ya bajó de peso, el otro también tenía 86 kilos, ahora peso 60, y comienzan a ver ejemplos, y ¿qué haces tú? Te animas. Dice, entonces, pero tú sabías que de repente hacer ejercicio o bajar de peso es bueno, pero a veces no nos animamos a hacer algo porque a veces porque es un factor a veces en nuestra alma, de la motivación. Entonces, cuando por la razón no actúas, entonces Dios no puede motivar tu voluntad. Dios te dice, mira la galería de fe. Y tú ves las vidas de las personas y los logros que han tenido al usar su fe. Mira esto, mira cómo estaba Sara, mira cómo estaba Abraham, mira su testimonio, mira lo que él cuenta, mira acá, allá. La Biblia dice, el tiempo me faltaría contando de este y lo otro, que taparon bocas de leones, que fuegos impetuosos, que apagaron fuegos, que derribaron ejércitos y un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace? Y dice, no, yo lo voy a hacer. Igual como cuando lees y dices, mira los ejemplos, mira acá, dice que esto y lo otro, yo voy a hacer. Y entonces sales a trotar. ¿Qué nos faltaba? La motivación. La motivación en nuestra alma. Entonces la palabra está llena así de ejemplos de vidas santas, de vidas que lograron cosas, que hicieron una vida piadosa. Aún ejemplos que uno puede escuchar o leer de algún siervo de Dios. Pero entonces a veces no necesitamos estar más convencidos acerca de algo, sino motivados. Entonces Dios quiere decirnos, la santidad es buena, la santidad agrada a Dios, la santidad es necesaria, pero también Dios quiere motivarnos a nosotros a vivir una vida santa, porque siempre hay en la Biblia ejemplos de esto. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11, 12, 14 y 17. Dice allí, puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Versos 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está hablando acerca de vivir o practicar una vida santa y piadosa. El apóstol Pedro está diciendo que este mundo se va a terminar con todo lo que hay. Ya dice, eso dice el puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo se va a terminar. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, Cristo viene por nosotros. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Viene por los que amó y respondieron a su amor. O sea, se acerca también el día de las recompensas. Se acerca el día cuando vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, necesita nuestra luz. El mundo necesita lo que hay en ti, lo que Dios ha puesto en ti. Nosotros, nuestro deber es reflejar esa gloria de Dios. O sea, si nosotros caminamos, practicamos, decidimos, tomamos compromiso, nos disciplinamos, nos ejercitamos, estoy hablando de la santidad y una vida piadosa, entonces vamos a ver la gloria de nuestro Dios. Él decía, procuren con diligencia, sean santos en toda vuestra manera de vivir, ejercítense para la piedad. No nos desanimemos, hay que seguir adelante. Ya que, miren, Satanás se empeña tanto en que pequemos nosotros. Si él se empeña tanto en que la iglesia peque, debe haber una gloria escondida en una vida santa, en una vida piadosa. Debe haber algo que nosotros todavía no conocemos. Si fuera, digamos así de una manera, no hubiera nada que afectase nuestra vida más que nuestra relación con Dios, el pecar, el vivir en pecado, entonces no se empeñaría tanto en que nosotros pequemos. Pero si Él se empeña en que caminemos en una vida alejada de lo que es la voluntad de Dios, entonces debe haber algo, hermanos, en nuestra obediencia. Debe haber algo en la vida piadosa. Debe haber algo que va a reflejar esa hermosura y esa gloria de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos por practicar la palabra de Dios, que no quede en una enseñanza o letra muerta, sino que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida, compromisos. Dios va a hacer su parte en nosotros. Dios va a hacer su parte en nuestra vida de ayudarnos por el Espíritu y la palabra, pero las decisiones las tomamos nosotros.